Ocurriendo ahí en las calles de Santiago y también en rutas de todo el país, con bloqueos de carreteras, con barricadas, marca el inicio de este día, martes 26 de noviembre, día de paro nacional convocado por la Mesa de Unidad Social. Queremos tomarle el pulso al inicio de la jornada con la ministra vocera de Gobierno, Carla Rubilar, que está con nosotros aquí en el estudio de ADN Hoy. Ministra, bienvenida. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Gusto saludarles. ¿Qué tal, ministra? Ministra, veo acá parte de las convocatorias para el día de hoy. Apoyemos el paro nacional, se llama cortar toda la ruta 5 sur del país, cortaremos todo Chile, les daremos donde más les duele, soluciones ahora ya. Desde lo que a usted le toca como vocera de gobierno, con lo que está también ocurriendo, anoche se produjeron varios saqueos en distintos puntos del país, hay varios reportes de detenidos, etcétera. Yo quisiera preguntarle, bueno, ¿cómo sigue el país con todo esto? Sí, lo primero que quiero decir es que nosotros como gobierno hemos mantenido y vamos a seguir manteniendo que entendemos que detrás de las manifestaciones pacíficas durante las últimas semanas hay mucha verdad. Hay mucha necesidad de hacer cambios estructurales, hay mucha necesidad de escuchar atentamente por parte de nuestro gobierno y creemos haber ido de a poco dando señales en ese sentido y haber sacado adelante una reforma tributaria, un acuerdo por avanzar hacia una nueva constitución si la gente así lo determina en el plebiscito del 2020, ir mejorando una agenda social, incluyendo ciertas cosas que no estaban contempladas al inicio dentro de nuestro propio programa de gobierno. Pero lamentablemente también con la misma fuerza y convicción creemos que este camino, el camino de los paros, el camino del corte de ruta, el camino de algunos que toman la violencia como una expresión que se cree válida para poder levantar reivindicaciones, nosotros eso no lo compartimos. Creemos que la inmensa mayoría de los que se manifestaron pacíficamente durante estas últimas 4 semanas tampoco lo comparten. Creemos que el tiempo de los llamados a paro, obstaculizando la libre circulación de las personas, angustiando a muchas pymes, como ustedes lo han podido ver, ellos se han manifestado a través de comunicados, los mismos camioneros de transporte ayer también se manifestaron diciendo que están al límite de paralizar ellos porque no pueden circular libremente a través de las rutas. Y en ese entendido, la pregunta que también nos hacemos es si alguien efectivamente cree que con esta violencia se puede lograr mejoras para la gente. Nosotros estamos convencidos de que no, que solo empobrece, que solo nos convierte en un país peor al del día anterior. Y en ese sentido, ojalá pudiéramos avanzar a sentarnos a conversar, a sentarnos a dialogar y a dejar de hacer llamados a paro y que parecen muchas veces finalmente creerse como un camino válido para lograr más cosas. Y yo creo que no es un camino válido para lograr más cosas. De verdad que si alguien cree que nosotros hoy día estamos forzando y estirando el chicle para ver si podemos entregar menos de lo que podemos en realidad dar, quiero decirles con mucha convicción de que no es así. Ministra, estamos haciendo el máximo de los esfuerzos en un periodo muy difícil económicamente para tratar de ir de forma gradual, de entregar soluciones reales, sustentables en el tiempo que la gente anhela hace muchos años. Ministra, pero pese a todo eso, pareciera ser que las cosas están muy lejos de resolverse y los ánimos de apaciguarse. Al contrario, hemos visto un recrudecimiento en distintas fechas, de pronto hay como una ida y vuelta, porque cuando parece haber un día más tranquilo, después tenemos otro día peor que el antepenúltimo. Y esto no se resuelve. Entonces, ¿hasta cuándo se va a estirar esta cuerda que pareciera ser que lo único que va a hacer es terminar con este país con una economía parada, con un país detenido, un país además casi paria en el mundo al que ya nadie va a querer venir? Y muchos dicen, bueno, pero es que las soluciones no están, han sido migajas, han sido con cuentagotas. No ha habido un verdadero cambio de paradigma en la forma en que estamos abordando las cosas que hay que hacer en Chile. ¿Sabe lo que pasa? Es que yo quiero ser bien honesta. Cuando uno dice que el gobierno tiene que escuchar, la gente también tiene que estar dispuesta a escuchar. Y yo personalmente creo que esto se trata de dos, de nosotros tratar de comunicar de mejor manera, de hacer cambios y que la gente también quiera escuchar los cambios que se están haciendo. Nosotros hoy día estamos viviendo una situación económica extremadamente difícil porque entramos en un laberinto. En el laberinto donde la gente quiere más soluciones, ojalá lo más rápido posible, y donde el crecimiento económico hoy día se frenó, donde lamentablemente tenemos pymes destruidas en el suelo y donde vamos a tener que hacer esfuerzos gigantescos para ponernos de pie. En ese laberinto
yo lo trato de ejemplificar de la siguiente manera. Estamos haciendo esfuerzos en tiempos de vacas flacas que no se hicieron nunca en tiempos de vacas gordas. Y esos esfuerzos son un aumento sustancial en materia de pensiones para los adultos mayores más vulnerables, con la idea de cambiar las pensiones de toda la clase media también, porque estamos dispuestos a hacer un cambio estructural en materia de pilar contributivo, de un modelo que está trabajando la ministra Saldívar. Estamos avanzando, por ejemplo, en el tema del CAE, algo que en algún momento se planteó que no se podía hacer, hoy día al menos avanzar, no en condonar, pero sí en eliminar las multas de intereses y poder reprogramar a las personas entre un 6 a un 2%, lo cual aliviana un poco la mochila. Estamos hablando de congelar alzas de tarifa y disminuir el costo de la vida. Estamos hablando de eliminar en 15 años lo que es el crecimiento y el aumento del TAG. Estamos hablando de una cantidad importante de medidas que, si bien no pueden ser vistas como suficientes porque no son las medidas finales que este país tiene que tomar, pero son las medidas que hoy día en una agenda de urgencia y de emergencia en malas condiciones económicas estamos tomando. Entonces, la pregunta es, ¿alguien cree de verdad que porque haya más violencia en la calle nosotros vamos a lograr tener más economía, más crecimiento, más recursos para solventar más necesidades y más agenda social? Yo les quiero decir con mucha honestidad que no hay ninguna posibilidad. Ministra, solo para cerrar el punto de las demandas, lo que ayer, hace algunos instantes solamente decía el alcalde Joaquín Lavín, respecto de las pensiones, que ese aumento del 50% debía ser hecho de una sola vez a los pensionados más vulnerables del Pilar Solidario y no en 3 cuotas, como se ha dicho, ¿no? Porque eso no va a lograr descomprimir el descontento y no va a lograr realmente aliviar la carga que tiene precisamente ese segmento. Entonces, él hablaba, perdone, ministra, solo para darle un dato de lo que él plantea. Él plantea echar mano al Fondo de Estabilización Social y a la deuda externa. Sí, él habló obviamente de los 2.000 millones de la reforma tributaria, que lo primero que quiero aclarar es que los 2.000 millones sobre la reforma tributaria, el acuerdo que se hizo, recuerden que está sobre la reforma tributaria de la presidenta Bachelet, que entró en régimen hace poco. Es decir, estamos hablando de una cantidad de impuestos relevante, es decir, la reforma de la presidenta más 2.000 millones más encima. Es un esfuerzo importante que está haciendo el país en materia de impuestos. Lo segundo, escuchar al alcalde Lavín hablar de los 12.000 millones de dólares del fondo que usted plantea. Estabilización social. De estabilización social, y hablaba de la deuda. Yo quiero decirles que habitualmente endeudarse o aumentar los impuestos siempre es el camino más fácil, entre comillas, de decir. Eso tiene implicancias sobre la economía de forma relevante y muchas veces un impacto sobre los ingresos que podemos tener. Esto suena mucho número, la gente a veces finalmente no lo asume como propio. Pero también nosotros, y eso lo ha dicho el ministro Briones, queremos hacer un esfuerzo sobre el gasto. Nosotros creemos también de que hay harto gasto que no se hace bien. Ese gasto que no llega a las personas realmente y que entre medio pareciera perderse y que finalmente no se utiliza bien. Y ahí hay un esfuerzo que el ministro Briones ha planteado hacer y que nosotros queremos hacer. Ahora, si la discusión de fondo al respecto de la estructura tributaria la queremos dar, probablemente no es solamente plantearse una reforma sobre la reforma, sino ver cómo hacemos un sistema tributario más justo, más eficiente, que sea más simple. Hoy día es complejo, no es progresivo, no se paga realmente lo que debiera pagarse según los ingresos reales, nadie lo entiende mucho, finalmente tiene muchas exenciones y privilegios que además en este acuerdo tributario, quiero decirlo, quedó la posibilidad de revisar esas exenciones y privilegios dentro de esa conversación. Por lo tanto, el piso son 2.000 millones, pero también entendemos que hay cosas que podemos hacer. Ahora, todo ese esfuerzo que estamos haciendo está puesto en la agenda social. A diferencia probablemente de lo que en algún momento nosotros como gobierno pudiéramos haber planteado, que el crecimiento era un esfuerzo en sí mismo. El no endeudarse y el tener una estabilidad económica y un porcentaje del PIB en la deuda era un esfuerzo en sí mismo y algo de lo que nos enorgullecíamos. Hoy día ya no lo es. Hoy día solamente es un medio para poder satisfacer efectivamente esta demanda y esta deuda social. Ministra, está ahora en suspenso el proyecto del gobierno de permitir que las Fuerzas Armadas sin estado de excepción puedan resguardar infraestructura crítica. Hay incertidumbre porque no se sabe si va a haber apoyo para esto. Hay gente de la oposición que se ha llenado a conversarlo, otros se niegan rotundamente. Pero en paralelo, usted me confirmará, entiendo que ahora mismo, en un ratito más o en minutos, el presidente va a estar recibiendo al director para las Américas de la ONG Human Rights Watch.
José Miguel Vivanco, porque en un rato más a media mañana se conoce el informe de Human Rights Watch, que ya fue anticipado por él el fin de semana en entrevistas, dando cuenta de que ha habido violaciones gravísimas de derechos humanos en Chile, aun cuando marcó distancia con lo de Amnistía Internacional al plantear que no se puede afirmar, porque ese es un estándar ya muy alto de probar, que ha habido una política sistemática de violar derechos humanos. A ver, el gobierno quiere marcar la diferencia y destacar que Human Rights Watch sí está en lo cierto, pero aún asumiendo que eso implica reconocer que sí ha habido gravísimas violaciones de los derechos humanos en Chile. ¿Lo reconoce usted? Yo quiero ser súper clara. Nosotros desde el minuto 1 hemos dicho de que si existen abusos, excesos, salidas de protocolos, delitos e incluso violaciones a los derechos humanos que estén comprobadas en los tribunales de justicia, que en un Estado de Derecho son quienes tienen que acreditar esas violaciones, delitos, excesos, abusos, nosotros por supuesto que las condenamos con fuerza, con convicción. El presidente tiene una historia en materia de respeto a los derechos humanos que es reconocida durante muchos años y obviamente además él lo dijo en su discurso no habrá impunidad. Ya, pero ministra, ¿la puedo interrumpir un segundo? Sí, claro, por un matiz? Sí. Por el hecho de que el gobierno cada vez que se refiere a esto dice si ha habido, y usted lo acaba de repetir, si ha habido algún abuso, alguna situación, bueno, los tribunales dirán, pero si todos hemos visto unas conductas de carabineros que no sé dónde tienen alguna presentación, donde hay gente que dispara a diestra y siniestra a la gente, donde hay un carro lanzagua que está, digamos, reprimiendo una manifestación en esa parte pacífica, mientras los saqueadores están al lado y lo hacen en impunidad. Entonces, ¿por qué si ha habido, cuando todos hemos visto que ha habido abusos policiales? Porque nosotros como gobierno lo que nos corresponde en un Estado de Derecho donde los poderes del Estado son separados y donde muchas veces los fallos de los tribunales de justicia podemos no compartirlos, pero no opinamos al respecto de ellos. Nosotros esperamos que sean los tribunales de justicia en ese Estado de Derecho quienes determinen. No tenemos ninguna doble estándar de decir de que si se acreditan las violaciones de los derechos humanos, nosotros vamos a ser los primeros en condenarlos y ha dicho el presidente que no va a haber impunidad en este país. Ya, lo que pasa es que no es, perdóneme, pero no es el mismo estándar que el mismo gobierno y el presidente y usted ha mantenido para condenar los hechos de violencia, porque ahí sí que nos están esperando los tribunales y dicen que ha habido violencia desatada, un enemigo implacable, que ha habido maldad. Y ahí sí que ustedes dictan sentencia. O sea, en este país, incluso los delincuentes tienen derecho a una defensa y un debido proceso, tienen una defensoría penal pública. Y en ese entendido nosotros lo que queremos es que los tribunales realicen este trabajo. Lo que les quiero decir es que nosotros podemos asegurar, y yo se lo puedo asegurar, que el gobierno, y por eso discrepamos al respecto del informe de Amnistía Internacional, con mucho respeto, de que Amnistía Internacional titula en su comunicado de prensa de que aquí hay una política sistemática de represión y de daño a los manifestantes por parte de las policías y las fuerzas militares. Yo eso se lo puedo descartar de plano. Nunca ha habido una instrucción que no sea claramente respetar los derechos humanos. Ahora, si efectivamente alguien se salió del protocolo, violó los derechos humanos, tiene que responder ante la justicia y va a tener la condena más dura por parte del gobierno del presidente Piñera. Ministra, estamos con la ministra vocera de Gobierno, Carla Rubilar. Ministra, usted ha dicho que las barras bravas están siendo financiadas por narcotraficantes. Yo quisiera preguntarle primero en qué basa usted esta afirmación y segundo, cómo esto afecta al fútbol. El fútbol está en una crisis tremenda en este minuto, que para algunos dirán, bueno, es la menos importante de las crisis, pero que está generando también ahí un foco de tensión. Entonces, lo primero, ¿de dónde saca usted esa afirmación? Bueno, lo que yo dije hace unos días atrás, creo que fue el día viernes, es que nosotros creíamos que parte de la violencia tiene que ver con grupos organizados de narcotráfico, tiene que ver con grupos organizados de barras bravas que están asociadas al narcotráfico, y esa información es parte de la información que ha salido en los estudios en materia de la Fiscalía, de Carabineros. Yo quiero decirle que en el informe que se presentó en el Congreso Nacional por parte de Carabineros y la Fiscalía, estamos hablando que de la cantidad de 16.000 detenidos, un porcentaje muy relevante tiene detenciones anteriores, más del 50% tiene 5 detenciones anteriores. Hay varias investigaciones que están asociadas en saqueos, lo que es armas y lo que es microtráfico en correlación, y eso es parte de la preocupación que estamos teniendo, y es cosa de ver también muchas de las informaciones de lo que son información incluso pública de llamados a saqueos, a desórdenes, tienen que ver con sociedades de barras bravas a través de las mismas redes sociales y a través de las convocatorias que hemos visto en los desórdenes que hoy día hemos podido ver a través de los medios de comunicación. Ministra, más en lo humano, ¿qué ha sido lo más difícil de esta pega ahí en la vocería de gobierno? Porque a usted ya le tocó la primera parte del estallido como intendenta
y tuvo un discurso allí en un tono que marcaba en ese minuto diferencias con el gobierno. Claramente antagónico, más conciliador que el discurso inicial del gobierno central, pero usted después se incorpora al gobierno central, está en la moneda. Le ha tocado lidiar ahí con opiniones muy contrapuestas, especialmente el segundo piso. ¿Cómo nos puede compartir algo de eso? La verdad es que es bien duro este trabajo. Yo creo que vocerear para el gobierno es duro siempre, porque transmitir lo que el gobierno quiere a los ciudadanos es complejo. Yo muchas veces me angustio harto, quiero decirlo, porque estamos haciendo esfuerzos importantes y escucho mucha gente que dice el gobierno no está haciendo nada. Y eso duele mucho porque lo veo en el ministro Briones, lo veo en el ministro Blumel, lo veo en la ministra Saldívar, lo veo en los parlamentarios nuestros también y los de oposición, que muchos de ellos hacen esfuerzos importantes por llegar a acuerdos en temas difíciles. Y mucha gente dice no se hace nada. Y ahí uno se siente, digamos, que tal nivel de responsabilidad tiene de no poder transmitir bien lo que estamos haciendo. Ahora, vocerear en crisis es más difícil aún, porque cada palabra, cada gesto, cada movimiento, cada sonrisa o rabia que puede uno tener humanamente después de haber salido, por ejemplo, de un comité político difícil, donde hayamos discutido algunas cosas, puede tener un efecto de bálsamo o puede tener un efecto de benzina. Y eso yo lo asumo como un peso grande, no lo puedo negar. Ustedes que son comunicadores y que probablemente saben lo que significa la responsabilidad de hablar, y para uno que es médico, para uno que probablemente no sé, habría estado en otras actividades pensando en otras áreas, finalmente lo único que digo todos los días es ojalá tenga la capacidad de tratar de transmitir de que desunidos nos va pésimo, que unidos nos va mejor, que la violencia no es el camino y todas esas cosas que a veces pueden sonar tan como frase armada, pero que en realidad son lo que tenemos que decir y son lo que nos tenemos que convencer. Tenemos discrepancia en el gobierno, sin duda alguna, tenemos discrepancia en el gobierno muchas veces, pero yo diría que este es un gobierno, y lo digo con convicción, que no es el mismo gobierno de hace 4 semanas atrás. Yo sé que es difícil que nos crean, yo sé que va a costar que confíen en nosotros, y por eso cuando vemos la cadena donde bajamos, donde la evaluación del presidente cae, donde la nuestra como ministros cae, a mí no me sorprende. A mí solamente me dice, bueno, vamos a tener que redoblar los esfuerzos, vamos a tener que ver cómo comunicamos mejor, qué más podemos hacer, porque a nadie le llama la atención, si es muy difícil recuperar las confianzas, si va a ser muy difícil, esto va a demorar mucho. Así que literalmente a apretar los dientes y seguir trabajando muy duro. Ministra, y justamente precisamente por eso, porque es tan importante lo que uno dice en estas horas, porque cada cosa que uno dice puede ser interpretada de 1000 formas. ¿No sería importante también hacer esa bajada desde usted, desde su expertise ahora como vocera, a sus ministros? Porque cuando el ministro Mañalich, más allá que tenga razones en las cifras macro, pero cuando usted comprenderá que si en un matinal el ministro Mañalich le está diciendo a la señora que va todos los días al CEFAM a ser atendida y que se demora horas para que tenga una atención, o aquel que tiene que estar sentado en una silla para que lo atiendan de urgencia porque no hay cama, no hay pieza, no hay nada donde tenerlo, que usted le digan que este es el sistema de salud más eficiente y mejor del planeta, o uno de los mejores del planeta, parece como contraproducente, ¿no cree usted? Yo no le puedo mentir a ellos. A ver, primero yo quiero mucho al ministro Mañalich. Yo creo que ustedes saben de la historia que yo tengo con el ministro. Además me salvó la vida. Son colegas. Somos colegas. Además el padrino de mi hijo menor, para que ustedes sepan. ¿Ah, sí? Y me salvó la vida. Esa es la verdad. A él, cuando yo estaba grave, él fue el que me diagnosticó y pudo salvarme la vida. Dicho eso, y conociéndolo bien y conociendo que es una persona con una enorme calidad humana, y teniendo razón en las cifras macro, creo que el problema que como nosotros como gobierno hemos tenido es de hablar muchas veces de estas cifras macro. Claro, tenemos una tasa de mortalidad materna, infantil, etcétera, que para los recursos que invertimos como salud es increíblemente buena. Para lo que invertimos, para lo que gastamos, comparado con otros países, es increíblemente buena, comparado incluso con Estados Unidos, que gasta infinitamente más. Pero la señora, en cualquiera de las regiones y de las comunas de este país, espera mucho por una hora para una cirugía, no tiene acceso a medicamentos, se puede morir si no tiene plata en el bolsillo, y esa es una realidad. Y cuando el ministro habla de esas cifras macro y no las baja a la realidad, parece que somos un gobierno que está desconectado de la realidad, y eso es una verdad del porte de una catedral. Y yo sé que el ministro sabe la realidad, porque pasa por los hospitales, pasa por los consultorios y conoce la realidad.
Y ahí obviamente tuvimos una frase que finalmente nos hace aparecer muy desconectados de la vida real de la gente y es un error. Pero no es porque él lo sepa y creo que ahí tenemos que hacer un esfuerzo y tenemos que comunicar mejor y tenemos que empatizar mejor y no solamente él, insisto que es una persona de verdad con una calidad humana, aunque muchos puedan no creerlo, increíble. Pero nos equivocamos y nos equivocamos no solamente ahí, muchas veces y probablemente esa es una de las cosas que nos pasó en este gobierno. En detalles anecdóticos como lo de ayer, por ejemplo, en un acto para reafirmar el compromiso del gobierno con la inclusión, cuando había gente que en discapacidades auditivas y otras discapacidades, y se denunció ayer en redes ahí que había una traductora de señas que no era verdad. ¿Cómo fue eso? Yo quiero... Puede ser una anécdota, pero son señales que a veces la gente lee y se viralizan. Sí, yo quiero comentar, lo que pasó es que tenemos una chiquilla que es psicóloga laboral de la SEGECO, y ella está el curso avanzado en lenguaje de señas, entonces nosotros queríamos dar una señal desde la vocería que queríamos empezar a hacer inclusión. Lo que nos pide la Asociación Nacional de Sordos, que tiene 94 años, es una institución muy respetada, nos juntamos con ellos ayer cerca de las 5 de la tarde, es que sea una traductora oficial con un estándar más elevado. Nosotros le dijimos inmediatamente que sí, nos van a recomendar a alguien a partir de hoy, ellos, que cumpla todos los estándares que ellos desean. Nosotros nos interesa que voceree, todo aquel que voceree la moneda tenga traducción de señas simultánea, esa es nuestra aspiración. Ahí mismo, in situ, en el terreno. Incluido el presidente de la República, incluso cada vez que yo salga a terreno también queremos llevar. Y el esfuerzo que queremos hacer es ojalá capacitar a través de la agrupación a un funcionario de cada servicio público para que haya lenguaje de señas. Nosotros queremos hacer ese esfuerzo y ahora tenemos la asesoría directa de la Asociación de Sordos de Chile y esperamos que poder hacer un trabajo muy bonito ahí para que cambie finalmente nuestro gobierno en cómo se relaciona y genera más inclusión. Bien, ministra vocera de Gobierno, Carla Rubilar, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. No,